¿Qué tal? Sean martes como cada bienvenidos a una nueva sesión para dialogar críticamente la guía ética. El día de hoy contamos con una mesa de jóvenes quienes van a presentar sus inquietudes, sus comentarios y digamos que la visión de los jóvenes en general sobre esta guía ética. Eh, y bueno, queremos decir que lamentablemente no podremos contar con una persona que iba a participar por causas de fuerza mayor. Y bueno, de paso, que quisiéramos recordar a Antonio Helguera, quien nos dejó el viernes pasado, y dedicar un poco esta sesión a su memoria. Así que, sin más que añadir, dejo a Silvana presentar a las personas que sí integrarán esta mesa. Así que gracias. Muchas gracias, Teo. Hoy empezamos una nueva etapa, que es la de 3 mesas de discusión en la que se enfocará desde perspectivas distintas la guía en su conjunto, ya no por partes. Hoy empezamos con la mesa de jóvenes, la que va a seguir es la mesa de mujeres y vamos a terminar con una mesa intergeneracional de niños y una abuela. El día de hoy nos acompañan Rodrigo Belle Lira, que es estudiante a punto de licenciarse en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en historia en la ENA, que está en la maestría, acaba de ingresar a la maestría de filosofía y bueno, es un joven muy preocupado por la realidad del país, por la perspectiva histórica y las cuestiones de teología política. Vamos a escuchar él fue acompañándonos desde fuera de este recinto porque no podía participar de nada que tuviera que ver con los partidos políticos por haber dado un servicio al INE, pero bueno, ahora ya liberado, tenemos a Rodrigo con nosotros, que ha estado siempre muy atento. En segundo lugar, vamos a tener a Samantha Pérez Barrón, que es pedagoga, egresada de la UNAM de la Facultad de Filosofía y Letras, trabaja en la coordinación de la formación política de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política, Morena, y trabajó como diseñadora instruccional en un proyecto de libros electrónicos para el fortalecimiento académico de los estudiantes de medicina de la UNAM. A Samantha la conocemos todos por la campanita. Es la que siempre hacía sonar la campanita y esta vez le harán sonar la campanita desde otro lugar. El tercero de nuestros ponentes es David Alberto Escalante Juan, de Mérida, Yucatán, que, bueno, hemos tenido la fortuna de escucharlo en las sesiones y conocerlo por este medio. Es antropólogo y diseñador sonoro. Su trabajo profesional vincula disciplinas afines como la música, la gestión cultural, la antropología y la experimentación con dispositivos de registro sonoro. Ha desarrollado trabajos para obras de teatro, documentales y músicos de diferentes disciplinas. Destacan las documentaciones de música tradicional para el proyecto Palacio de la Música Mexicana de 2018, música original para ensayos de una jícara rota a través del Fondo Municipal de las Artes de Mérida en 2017, asistente de producción para Impact Response, instalación sonora, Impact Response, de México-Francia 2017, del artista visual Andrés Padilla Domeni, e investigador y registro sonoro para Encuentros en Ochil de 2017, en For Mayan Seasons, Fundación Transformación Arte y Educación AC y Fundación Haciendas del Mundo Maya. Asimismo, en 2015 colaboró en la residencia de investigación Ciancan, qué bonito, en el programa de los espacios, de los paisajes sonoros de la biosfera en la UNESCO y la Fonoteca Nacional. Durante 2015 y 2016 también hizo labores de investigación de contenidos musicales para Nueva York, para proyectos de iTunes Latinoamérica y un largo etcétera
ha estado en un programa de apoyo a culturas municipales y comunitarias en 2015, El Sur del Sur es música libre, se llamaba. Y bueno, es un gestor cultural que ha trabajado también con el Instituto Mexicano de la Juventud, colaboró musicalmente con distintos proyectos. Todos muy, muy apasionantes. Y bueno, su capacidad de escucha nos ha sido revelada a lo largo de estas sesiones. Vamos entonces a dar paso a nuestro primer ponente, que es Rodrigo Reyes. Bienvenido, Rodrigo. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Silvana. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Silvana, al doctor Gandarilla, a Teo y a los demás integrantes de la Secretaría de Formación Política por el espacio. Y bueno, como comentaba Silvana, la verdad yo estuve siguiendo las discusiones que tenían un poco a destiempo y a distancia. No podía involucrarme. Sabemos que a veces las instituciones electorales en nuestro país son simulación, pero bueno, lo mejor era cumplir con las reglas que a veces no se cumplen ahí dentro, ¿no? Entonces yo preparé una reflexión breve, también bueno, tratando de seguir el espíritu de esta comunidad de diálogo que se formó, y bueno, también entendiendo que no soy el único que da el saque de inicio en esta discusión del día de hoy, sino que hay otros dos compañeros, ¿vale? Y bueno, la presentación la titulé La Guía Ética para la Transformación de México y la concepción de historia como maestra de vida. Tras casi 40 años de neoliberalismo, por fin la discusión pública, impulsada por el presidente, ha dirigido su atención a la ética, específicamente a la relación de la ética con la política. Después de haber sufrido tanto tiempo una política carente de cualquier consideración por los excluidos, aproximadamente el 50% de la población mexicana, pues lo fundamental era privilegiar las ganancias obtenidas por vías legales e ilegales de una minoría a costa del resto de la población, cualquier esfuerzo por dotar a la sociedad de nociones mínimas acerca del respeto a la diferencia, la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, entre otros temas, es bienvenido. A lo largo de 11 sesiones, en una comunidad de diálogo, se ha reflexionado acerca de la guía ética para la transformación de México. Los participantes han destacado el contenido más atinado de la guía, discutido el que les parecía problemático y propuesto correcciones o, en algunos casos, complementos para una segunda versión. Por este motivo, y para evitar ser repetitivo de lo que ya se ha discutido, de los 20 principios que conforman la guía, me interesa centrar mi comentario en el séptimo, el que lleva por nombre del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. En este apartado, los autores explican cómo todos estamos conectados con las generaciones que nos precedieron y las que nos sucederán, lo cual supone una responsabilidad en cómo nos apropiamos de lo que nos heredan a través de la memoria y el recuerdo, y a su vez condensamos en esperanza lo que pretendemos dejar a las próximas generaciones. Si bien no es mencionada explícitamente, lo que está en juego en este principio es la relación que mantenemos con la historia, o mejor dicho, nuestra historia, ya sea individual o colectiva. Y en este punto quiero detenerme. En la antigüedad, la Edad Media e inicios de la modernidad, operó una concepción de la historia como la maestra de la vida. Era entendida como un receptáculo de múltiples experiencias que, de ser estudiado, podía liberar de repetir los errores del pasado. Desde el orador romano Cicerón, quien acuñó esa expresión, la historia se convirtió en una colección de ejemplos a través de los cuales instruiría a las personas, principalmente a los políticos. En síntesis, el pasado era escuela para el futuro. Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, esta concepción sería abandonada. No me interesa tratar los motivos de esa transformación, sino únicamente destacar que con la emergencia de la historia profesional, esa forma de concebir la historia sería desdeñada. Al pensarse los acontecimientos como únicos y irrepetibles, se asumió que estos ya no tendrían ninguna enseñanza para afrontar los sucesos del futuro. Eso nos dicen los profesionales de la historia, quienes han pretendido establecer un monopolio sobre lo que podemos pensar y decir acerca del pasado.
Cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus comentarios sobre la historia de México expresa esa forma de concebir la historia, saltan molestos esos profesionales porque según ellos en el estudio de la historia no debería haber juicios de valor y por tanto enseñanzas, sino solo descripción objetiva de los sucesos. No obstante, ¿realmente hemos dejado de ver la historia como maestra de vida? Algunos historiadores consideran que no. Las funciones pedagógica y moral de la antigua concepción solamente se habrían desplazado a otros discursos no profesionales sobre la historia. En el caso de la primera, la función pedagógica, se sitúa específicamente en los programas de historia de la educación básica y media, mientras que la segunda, en el deber de recordar, enarbolado por aquellas sociedades o segmentos de estas que han sufrido injusticias. He traído esto a colación porque estimo un buen complemento para la guía sería un anexo acerca de personajes históricos que sirvan de ejemplos a la juventud. Los jóvenes solemos buscar referentes, ejemplos de vida. Según el ámbito al que está dirigida nuestra atención, es el tipo de personas en las que nos fijamos. Los apasionados por el fútbol quieren ser como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Los entusiastas de la tecnología y la cibernética aspiran ser como Steve Jobs o, en el mejor de los casos, Edward Snowden. Ahorita que mencionaba también Teo a Helguera, pues también podemos traerlo, ¿no? Como un ejemplo de lucha política. Lo fundamental en esos casos es la intención de imitar a alguien, de extraer enseñanzas de sus experiencias para construir un camino propio. Hablar de principios o criterios éticos es un primer gran paso, pero hace falta dar el siguiente y más complicado, volverlos concretos. Una cosa es mirar desde la palestra y otra actuar in situ. En la política, más después de la degradación generada por el neoliberalismo, es difícil encontrar referentes que hayan dado ese segundo paso. Incluso ahora solemos escuchar críticas contra miembros o candidatos del partido por exceso de pragmatismo, es decir, por su renuncia a actuar en conformidad con los principios que ha defendido el movimiento de la Cuarta Transformación, privilegiando cuestiones electorales. Y tienen algo de razón, pero también es verdad que no siempre resulta claro el modo de aterrizar esos principios o actuar según esos criterios. Igual ha habido críticas contra los puros o radicales dentro del partido del movimiento por la ausencia de factibilidad de sus principios. Encontrar el equilibrio, sin duda, es un gran desafío. De aquí se desprende la importancia de volver la mirada al pasado para visualizar cómo actuaban los luchadores sociales no exentos de contradicciones. Para nosotros, los jóvenes, es fundamental tener ejemplos de personas que actuaron con justicia y solidaridad. Esto no significa emprender la búsqueda de santos, carentes de errores o únicamente de grandes personajes. A veces los mejores ejemplos son los menos atendidos y por eso vale la pena preguntarse, recordando al poeta Bertolt Brecht, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Tampoco supone una visión imparcial de la historia, pues como ha dicho el historiador Lorenzo Meyer, toda interpretación política del pasado es un campo de batalla. Un régimen político cuyo lema es por el bien de todos, primero los pobres, y que tiene como consigna dotar de criterios éticos a la política, interroga el pasado y a sus autores desde esta óptica. Para caminar hacia una política distinta, conviene recordar a aquellos que encarnaron los principios de libertad, justicia, igualdad y fraternidad, y que incluso dieron la vida por ello. La segunda parte del séptimo principio establece que quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. En este sentido, podemos decir que, si no tenemos referentes históricos, difícilmente sabremos cómo afrontar el futuro. Y no me refiero a tratar de hacer una calca de sus acciones a nuestra realidad, sino a tomarlas de inspiración y, por qué no, en ocasiones como pauta sobre cómo situarse en distintas situaciones. Los ejemplos del presidente son Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas. No sin razón, pues el primero enfrentó a múltiples poderes fácticos e invasiones extranjeras, el segundo luchó por hacer realidad la democracia en nuestro país, y el tercero por llevar a cabo la justicia social pendiente de la Revolución Mexicana. 3 referentes históricos que alumbran la dirección hacia donde pretende llevar el país el movimiento que él encabeza. ¿Cuáles serán nuestros ejemplos? Y para terminar esta intervención, quisiera recordar el diálogo de la primera entrevista entre Emiliano Zapata y Francisco I. Madero, que sucedió el 8 de junio de 1911, un diálogo que se da justo cuando, a poco tiempo de que ya triunfó el movimiento de Madero,
y donde él empieza a pactar, por decirlo de alguna manera, con algunos integrantes del régimen porfirista, mientras que en el otro lado, los zapatistas y villistas, pero en este caso los zapatistas, pues le exigían que ya empezara a dar cumplimiento con las consignas de la revolución y Madero les decía, espérenme, estoy tratando de que pues, la estabilidad social se recobre y a partir de ahí empezar a construir, ¿no? Muchos historiadores dan distintas interpretaciones de si hizo bien o no Madero, de si hizo bien o no Zapata, pero me parece que es interesante el diálogo que tienen. Dice así, le dice Zapata a Madero: mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar los dos armados, con igual fuerza, ¿tendría derecho a exigirme su devolución? Sin duda, le dijo Madero. Le pediría incluso una indemnización. Pues eso, justamente terminó diciendo Zapata, es lo que nos ha pasado en el estado de Morelos, en donde unos cuantos hacendados se han apoderado de las tierras de los pueblos. Mis soldados, los agricultores armados y los pueblos todos me exigen, diga usted con todo respeto, que se proceda desde luego a la restitución de sus tierras. Finalmente terminan rompiendo relaciones Zapata y Madero, y me parece que ahí podemos ver cómo es complicado a veces aterrizar esos principios éticos o criterios en la realidad política, ¿no? Quizá desde alguna perspectiva podríamos decir que Madero tenía razón y desde otra Zapata, ¿no? Lo fundamental, creo yo, es qué enseñanzas nosotros podemos extraer de ese diálogo y el contexto que lo rodeó, y sobre todo nosotros los jóvenes, qué enseñanzas podemos extraer hacia futuro, ¿no? Para seguir impulsando la transformación de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy, muy sugerente, nos has dejado tarea, así que esto se va a poner muy bien. Vamos a seguir entonces ahora con Samantha, que nos iba a hablar de algo del cuerpo y su interrelación con el todo, pero nos va a explicar mejor ella. Gracias, Samantha. Muchas gracias. Pues bien, Rodrigo, sin querer, sin ponernos de acuerdo, casi nuestros temas de cierta forma se interrelacionan. Y bueno, me da mucho gusto esto. Y bueno, primero que nada también quiero agradecer al doctor José Gandarilla y a Silvana por el espacio, así como también a Teo, con quien tuve el honor de trabajar durante estas sesiones. Y bueno, sin más preámbulo, yo voy a abrir con el tema. Bueno, la guía ética para esto, bueno, también yo preparé un escrito para no perderme demasiado. Yo también espero no perderlos demasiado ustedes. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comienzo. La Guía Ética para la Transformación de México es un documento que ha retomado a la ética en el piso político, llevándola al alcance de todos y todas quienes somos pueblo. En este espacio se ha discutido desde diferentes perspectivas, nutriendo este documento desde la crítica, pero a la vez reconociendo el enorme esfuerzo y dedicación que han hecho los redactores. Hoy en esta mesa se abordará esta discusión desde la perspectiva de los jóvenes. Y aunque solo podemos hablar de nuestra experiencia, también podemos aportar diferentes puntos de vista que pueden coincidir e invitar a seguir con este diálogo sin cerrarlo solamente a nuestras aportaciones. Por mi parte, me gustaría rescatar algunos puntos de la guía que se relacionan con la siguiente exposición, y es probable que se encuentren similitudes con otras exposiciones anteriores, ya que el tema que expondré será la corporalidad en relación con el todo o el cuerpo como olón. Aun cuando en la guía se pudo hacer este ejercicio fácilmente de interrelación entre los puntos, me gustaría enfatizar en tres de ellos,
que pueden abordar a la vida misma y por tanto yo los consideraría los más importantes. Estos serían, por supuesto, la vida del pasado y del futuro, al igual que Rodrigo, y de los animales, las plantas y las cosas. Claro que en este último punto no llamaría cosas, pero sí tal vez seres abióticos. Se preguntarán por qué estos puntos y no otros, o por qué no agregar más puntos. Pues esto es porque están íntimamente relacionados y a partir de allí podemos abordar todo lo demás para cuidar la vida, pero la vida digna. Y por favor, que esto no se confunda con una consigna pro vida. La ética política no solo debe abordarse desde abajo, sino que también debe partir desde el conocimiento. No solamente un solo conocimiento, sino la relación de varios conocimientos también, pero también contemplar las necesidades de vida y partir del hecho de que somos corporalidades vivas y en movimiento, junto con otras corporalidades vivas y en movimiento, muchas no necesariamente humanas. Y que no solo somos parte de un todo, sino que somos todo. Pero ¿qué es un holón y por qué nos deberíamos considerar como tal? Holón quiere decir totalidad. Es un sistema que puede entenderse por sí mismo, pero que forma parte de un todo. No puede existir sin otros sistemas y a su vez forma parte de un gran sistema. Recordemos que el todo es más que la suma de sus partes. Aun cuando hayamos aceptado una ambición moderna y legitimado una división entre lo humano y la naturaleza, viendo esta última como simples recursos naturales, como lo abordó Rita Guglielmi en su exposición. Al entendernos nosotros mismos como holones, podemos comprendernos como sistemas que pueden entenderse por sí solos. Somos conjuntos de células que conforman órganos y sistemas internos, pero ciertamente somos más que eso. Somos individuos cuya existencia está sujeta en interrelación con otros, además de que existimos en consecuencia de otros, existiendo como humanidad aproximadamente hace 2 millones de años. Yo, como otras personas, celebro que la guía, en un breve fragmento, haga evidente la relación intergeneracional en los puntos del pasado y del futuro, pues otros nos anteceden y muchos otros vendrán después de que hayamos perecido. No obstante, retomando la exposición de Senia Yevenet, no podemos obligar a amar y honrar a aquellos que nos han hecho daño solo por descender de ellos. En un país donde preocupa los altos índices de violencia infantil y doméstica, es importante que desde la política se complejice al respecto y no se tape el sol con un dedo. Podemos aceptar las cuestiones negativas y transformarlas, ya que el origen no tiene por qué ser destino. Pero esto no quita que la guía haya puntualizado un hecho importante que debe ser abordado desde la ética política. Pues el cuidado de todo también es una cuestión intergeneracional y es garantía de que generaciones futuras no sufran las consecuencias de nuestra inconsciencia al medio ambiente, de nuestros descuidos a nivel físico y emocional, etc. Cabe destacar que otra división ilusoria que hacemos es a nosotros mismos. Nos entendemos como seres fragmentados que poseen un cuerpo. Nos dividimos sin cuestionarnos, en cuerpo, mente y alma. ¿Somos los tres o en dónde quedamos nosotras y nosotros? Aun cuando no sabemos cuerpo, insistimos seguir con esta lógica del mercado que muchos llegamos a criticar, afirmando que tenemos cuerpo, cual si fuera un objeto o producto, y como si fuera un recipiente vacío que manipula la mente y alberga el alma. Siguiendo la lógica del cuerpo como holón, no poseemos un cuerpo y no habitamos el planeta, porque somos cuerpo y naturaleza, somos planeta. Con esto, intento reducir la existencia sin
complejizarla, de alguna forma mi perspectiva podría ser alienante. Intento que sea todo lo contrario. Sin embargo, hay que considerar que tenemos características que nos atraviesan como humanidad, pues todos necesitamos agua para vivir, necesitamos comer, por tanto somos heterótrofos y biocidas, ya que no producimos nuestro propio alimento y matamos para comer, así consumamos vegetales. También necesitamos del oxígeno y sin lugar a dudas estamos limitados a un tiempo y espacio. Esto puede sonar obvio, estoy describiendo a un Homo sapiens sapiens, pero ¿de verdad nos pensamos así? Y si es así, ¿por qué descuartizarnos corporalmente? Hemos hecho una separación sobre lo que somos, tradición de la herencia europea, la cual se posicionó como centro y medida del mundo, y que en América Latina data desde su invasión. Muchos pueblos originarios, y no exclusivamente en Latinoamérica, entendían la existencia como una unidad en interrelación con el todo. No quiero decir que todos compartían la misma cultura, como tampoco busco idealizarlos, así como tampoco busco señalar y culpabilizar de toda Europa. Pero quiero hacer notar que aunque hay diferencias importantes, hay que señalar puntos de encuentro que los hacen similares. Estas similitudes pueden encontrarse en que su existencia se hallaba en relación con la naturaleza y el cosmos, llevándola hasta ámbitos como la alimentación, una dieta que se adaptaba de acuerdo a las condiciones del lugar donde vivían. Y si bien todo asentamiento humano altera el medio, se trata de mantenerlo lo más equilibrado posible. La cosmovisión propulsaba integración congruente a las necesidades respaldadas en sus formas de actuar y en el desarrollo de sus culturas. Y en cada cual no se vislumbraba la realidad de manera fragmentada. Al considerarse parte de un todo, el cuidar de la naturaleza o la tierra donde vivían estaba directamente en relación con las deidades, pero también ligado al conocimiento y al cuidado, pues no existía tabú con respecto al cuerpo ni una separación dual de este. Si bien, y retomando de nuevo la exposición de Rita, tampoco pretendo que volvamos a un estilo de vida indoamericano, ni digo que todos deberíamos renunciar a todo desarrollo tecnológico moderno. Quiero cerrar mi intervención haciendo notar que estas divisiones también son un problema de salud, ya que si bien algunas interpretaciones de la religión cristiana, más no todas, buscaban el sacrificio del cuerpo por la salvación de un alma, en la era capitalista se busca el sacrificio del cuerpo por la acumulación de capital. Ambas consignas igual de suicidas, que prometen el cielo en sacrificio de uno mismo o una misma. Y si bien somos cuerpo, no existimos en individualidad, somos con los otros. ¿Quién sabe? Venimos de una herencia milenaria de otros humanos que se han desplazado de quién sabe qué rincones del mundo. Pero debemos ser conscientes de que heredamos a otros las consecuencias de nuestros actos, de todo lo que hagamos a nosotros mismos como planeta. Al respecto, ¿estamos conscientes de los desechos que generamos por consumir cosas que no necesitamos? Tenemos conocimiento de la isla basura del Pacífico, que es casi tan grande como el territorio mexicano. ¿Lo vemos como un problema de salud? Con esto no busco culpabilizarnos como individuos, pero es cierto que no se valora lo que no se conoce. Por tanto, también coincido con Aide García Bravo sobre que es de suma importancia llegar a una visión cosmoética, que a su vez considere el conocimiento y todos los saberes para el cuidado de todos los seres con quienes existimos. Y bueno, esta sería mi exposición.
Gracias. Muchísimas gracias, Samantha. Nos hiciste un panorama de lo que venimos viendo desde una perspectiva que no se había planteado y realmente agradecemos. Tenemos mucho que vamos anotando. Vamos ahora entonces con David y ya después veremos un segundo momento. Antes de pasar a nuestras intervenciones, sería importante que entre ustedes, los tres ponentes, si quieren, se hagan preguntas, comentarios, después ya pasamos a los demás de los cuadritos. Muy bien, muchas gracias, Silvana. Lo primero, como bien dijo Samantha, agradecerles a todos ustedes, a todas, por estas 12 semanas, que son bastantes, en las que hemos platicado, hemos conversado y sobre todo hemos escuchado diferentes puntos de vista. Yo creo que antes de entrar al tema de las juventudes y como yo leí la guía, me gustaría externar que a lo que me encontré fue a un modo, ¿no? En el cual podemos utilizar o partir de la guía o con la guía, con otros puntos de vista o de las guías que se vayan a ir construyendo, incluso los comentarios que se hicieron, para tratar el tema en nuestras propias comunidades más próximas, ¿no? Entonces, pensaba un poco en el tema de la juventud. Eh, Hay siempre diferentes puntos de vista sobre dónde empieza y dónde termina la juventud. Me da mucho gusto, no sé si es un acierto o un desacierto o una oportunidad que en la guía ética no se mencione la palabra joven ni la palabra juventud, lo cual es una gran posibilidad para hacernos la pregunta de más ahí de lo etario, más ahí de la edad, ¿no? Yo recuerdo cuando era un adolescente por ahí de 14 años, 15. Voy a contar una experiencia para vincular todos los temas. La primera vez que leí que había una ley dedicada o pensada para la juventud y se categorizaba en México de los 14 a los 29 años, ¿no? Luego hay otras instituciones de México donde, de cultura, por ejemplo, el FONCA, donde dice, no, uno es joven hasta los 35. Y si uno se va a la raíz de la palabra juventud, descubre que no hay consenso, ¿no? Hay personas que dicen que arriba de los 30, otros hablan de otras categorías, otras edades. Y creo que es una gran oportunidad porque en la raíz de juventud está la idea de la vitalidad, ¿no? O de la energía como tal. Entonces, a mí me gustaría aportar esta reflexión después de leer los comentarios que se han hecho y de pensar la juventud como voluntad de vida, ¿no? Y también como el descubrimiento de un sujeto de que se siente vivo y no solamente se siente vivo, sino que desea la vida de los otros y de las otras. Y desde esa noción de juventud uno aprende que, como hemos platicado en las sesiones previas, no solo los vivos, no solo los animados, los bienes animados tienen esa vitalidad, aunque suene redundante, ¿no? En otras partes, incluso aquí en la península, las cuevas tienen vida. En Sudamérica, las montañas se llaman apus, entonces tienen vida también. Y en México, en Mesoamérica, etcétera, etcétera, hay esa noción de vitalidad. Y entonces la juventud se empieza a convertir en una categoría mucho más extensa. Entramos diferentes tipos de personas, pero eso involucra también mayor conflicto. Entonces ese es el siguiente punto que quería comentar, ¿no? Cómo la guía ética entra en conflicto con diferentes modos de entender la vitalidad. Ya se ha comentado en las diferentes sesiones. Yo voy a apuntar un ejemplo que tiene que ver con, justo ayer estaba yo viendo la mañanera y se informó de que los feminicidios siguen a la alza, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, debo decirles, yo recién regresé a la península de Yucatán después de estar un par de años en Sudamérica y en algún momento estando en el Perú en específico y durante la crisis que vivió Argentina por ahí del 2018, escuché a una antropóloga en medio de consignas de muchas mujeres jóvenes eh, hablar acerca del problema del femigenocidio en México.
en específico en México. Y ella databa una fecha que nos pedía que pensáramos, que era el 2007, con la firma del Plan Mérida entre George Bush y Felipe Calderón, a propósito ahora de esta idea del juicio a expresidentes, ¿no? Y yo recuerdo muy bien, se me quedó grabado, entré a internet a buscar y en efecto, los feminicidios después del 2017, perdón, habían ido en aumento, sobre todo en muertes de mujeres jóvenes y también llevado a cabo por hombres jóvenes, ¿no? Es decir, estaba la condición etaria. Pero lo que me llamó mucho la atención es que yo participé en las manifestaciones contra la visita de George Bush y de Felipe Calderón aquí, y que el plan se llama Mérida. En las encuestas en los números que mostraron ayer, Yucatán aparecía en el penúltimo lugar por el menor número de feminicidios que se generan en el país. Sin embargo, la violencia que ejercen jóvenes existe. Y esta antropóloga nos daba un punto de vista distinto para entender este tema. Y aquí es donde entra la guía ética y donde nos va a ayudar. Hay varios modos, perdón, de ser jóvenes, y hay uno que realmente nos preocupa aquí en México porque está institucionalizado desde la educación básica hasta la universitaria, y aquí se platicó abiertamente, ¿no? Que es un sujeto que aprende desde muy pequeño, sea hombre o sea mujer, pero sobre todo hombres, a conquistar, ¿no? Es un sujeto que necesita la conquista y también la triangulación de las violencias. Y en este sentido, grupos indígenas, comunidad LGBTI, mujeres, se convierten como en cuadernos donde se inscribe la violencia, ¿no? Entonces, yo siendo joven, participando en estas manifestaciones, no sabía de las implicaciones que iban a venir después del Plan Mérida, con la firma de esta iniciativa, con la guerra contra el supuesto narcotráfico, ya sabemos en qué terminó, pero además creo que ahí comprendí que la idea de ser joven es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, la idea de cuidar la vida de los otros y la propia vida es un principio fundamental, como bien mencionó Samantha, ¿no? De vida digna, no solo la mía, sino la de otros. Y mencionaba esto además porque creo que la guía ética, entre sus ideas más o menos fundamentales, eh, fue muy esclarecedora la última sesión cuando nos decían, no jerarquizamos a propósito qué principio va y demás, nos dan esa libertad, o sea, nos mostraron cómo uno puede organizar los principios o los fundamentos que están ahí de acuerdo a las comunidades. Y ese es el siguiente punto que quería compartirles. Yo creo que la guía ética se va a enfrentar a otra cualidad que tiene que ver con la lengua. Y siendo jóvenes aquí en la península de Yucatán, es la etapa, vamos a ver los años, donde a uno lo van alejando de la cultura maya y lo van introduciendo a través de la lengua en el castellano, ¿no? Y el castellano y la guía está pensada de tal manera que los referentes suelen ser hasta cierto punto un poco coloniales. Y más lo notamos aquí. Les voy a poner un ejemplo de jóvenes, amigos, colegas míos, porque yo pensaba para organizar esta charla en mis amistades jóvenes con los que yo convivo. Justo en una escuela, en un pueblo pequeño de Yucatán, cuando se instaura una nueva escuela, cuando en un pequeño pueblo, me refiero pequeñito, lo primero que ocurre es que hay una jerarquización entre un joven que es milpero y aquel o aquella que puede ir a la escuela, sea primaria, secundaria, universidad, etcétera, ¿no? Esa jerarquización involucra la exclusión de aquel o aquella, sobre todo son hombres que se dedican al campo, y aquellos y aquellas que van a poder interactuar a través eh, del castellano, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque la guía ética va a tener que entrar en un proceso de traducción. Así como Rodrigo nos comentaba que había que buscar referentes históricos, también nosotras vamos a tener que traducirlo en las regiones del país, que son bastantes,
para poder encontrar qué referentes pueden funcionarnos a la hora de comunicarnos, porque al final de cuentas es uno comunicando sus puntos de vista hacia los demás. Entonces, a mí se me hacía muy sugerente cuando yo leía los principios, justo ahora, cuando Samantha hablaba del olón, yo estaba pensando, saqué un diccionario, en el ol, en el maya. Ol en maya es un corazón, pero no es el corazón físico como el puxical, sino el ol es el ánimo, el sujeto que es el corazón vivo, que no tiene que ver con la materia, sino con el estado de ánimo. Entonces yo creo que un ser humano que descubre su voluntad de vida, que empieza a hacerse preguntas sobre cómo funciona y cómo se administra la voluntad de vida de los otros, pues puede ir avanzando como joven. Y esto no tiene que tener, o sea, no parte de la idea de cuántas vueltas al sol le ha dado cada ser humano, ¿no? Hay quien lo descubre a cierta edad y otros a otro, y eso es una condición de juventud que nos ayuda a crear conexiones. Quiero cerrar este primer intercambio de ideas con un ejemplo. Justo en el 2019, perdón, antes de la pandemia, me tocó acompañar a algunas amistades que, así como yo, nos reconocemos como mayas, y este compañero había migrado de manera ilegal a San Francisco, eh, joven. Cuando yo le pregunté en San Francisco cómo le estaba yendo, cómo utilizaba las lenguas, él me decía, mira, cuando queremos hablar, utilizamos los celulares y nos traducimos entre el castellano, el maya, a veces solo utilizamos el maya, estoy aprendiendo inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le preguntaba, oye, ¿y por qué emigraste, no? O sea, ¿cuándo fue? Un día te dejé de ver y de repente ya te volví a ver ahora, pero ¿qué pasó en ese trayecto? Ambos nos dedicamos, paréntesis, a hacer música. Y me decía, mira, de repente miré a ver y eh, necesitábamos ayuda de salud, no había posibilidades y no me podía quedar yo en mi pueblo, tenía que emigrar y lo hice por mi familia, por mi hija, lo hice por los demás, ¿no? Y todas las letras que se han construido desde esta conexión tienen que ver con el cuidado de los demás. Entonces, la guía ética, al final de cuentas, inevitablemente va a entrar en diálogo con otras comunidades que tenemos el principio de la vida digna, ¿no? Entonces, eh, y como bien decía Samantha, no de manera conservadora, sino más bien desde una noción comunitaria. Y estos encuentros deben ser muy creativos y de una escucha atenta, profunda y demás. Creo que para mí ese ha sido descubrir la juventud y es así como he leído la guía ética. Bueno, termino esta primera participación y como siempre, pues les agradezco. Bueno, muchísimas gracias, David. Nos han dejado un montón de tarea para pensar y como les decía, en esta modalidad de las 3 últimas mesas de esta segunda etapa, vamos a empezar por fomentar el diálogo entre ustedes. Entonces, no sé, acá hay plena libertad para que el primero que quiera comentarles o preguntarles a los compañeros empiecen. Y háganlo sin timidez, porque si no vamos a agarrar nosotros la palabra. Bueno, yo quisiera comenzar más que nada. Me parece curioso que sin conocernos a profundidad, sin conocernos realmente solo por Zoom, hemos llegado a puntos de encuentro sin ponernos de acuerdo y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? No sé si tiene que ver con una cuestión generacional o que de cierta manera sí estamos en la misma línea por alguna razón, pero a mí me pareció muy, muy interesante sus aportaciones, sus exposiciones, porque fue prácticamente enriquecemos al otro, ¿no? En este ejercicio. Sin querer, pero me ha parecido excelente. Y bueno,
con respecto a la intervención de Rodrigo, que también se enfocó a del pasado y del futuro. También a mí me parece muy pues fundamental, ¿no? Como siempre estamos buscando algún guía, ¿no? Algo que guíe nuestras guías de manera correcta, ¿no? Y a mí con la intervención de David también la noción de vitalidad, eso también a mí esta juventud es cierto que ser joven es una gran responsabilidad porque también se espera, ¿no? El cambio que venga de nosotros mismos, ¿no? Y pensamos nos cuestionamos estos paradigmas viejos y queremos construir algo más, pero lo vamos, creo que sí hemos tenido cuidado en verlo en una totalidad, ¿no? En hacerlo tal vez de a poco y que haya cosas que urjan un poco más que otras, ¿no? Y bueno, nada más, no es ninguna pregunta, pero es cómo podemos juntar nuestras 3 exposiciones. Les cuento. Muchas gracias. ¿Quién sigue? David, Rodrigo. Como gustes. ¿Puedo empezar si quieres, Rodrigo? Bien. Gracias, Silvana. Bueno, a mí me gustaría comentar en primer lugar lo que ha expuesto Samantha. A mí me parece muy sugerente la idea de identificar a nosotros como totalidad, o más bien como una exterioridad, dirían por ahí, ¿no? Y que no podemos ser categorizados del todo por los demás, por las demás personas, ¿no? Siempre hay un espacio pequeñito que no puede ser identificado ni puede ser verbalizado y que nosotros lo guardamos con eh, con mucho cuidado de nosotros mismos, ¿no? Y me parece muy sugerente la idea del Olón. Lo que yo les comentaba va a ser fantástico cómo vamos a empezar a cruzar la guía ética o cómo se podría cruzar la guía ética, tal como se han hecho las sesiones anteriores, con más y más conceptos y cómo se puede traducir a lo que nosotros llamamos como una textualidad audiovisual. Tiene que haber ese proceso necesario a través de otras personas que hacen de todo tipo de trabajos artísticos y entonces la guía ética y las guías éticas que estén por salir se van transformando y van convirtiéndose en nuevos modos de decir. Eso me llama mucho la atención. Lo otro es lo de biocida, que me parecía fuerte pero necesario. Creo que también lo hemos platicado bastante sobre cómo un cuerpo inevitablemente está en ejercicio de dominación y lo que se trata de hacer es tomar conciencia sobre ese ejercicio de dominación, que es autoconciencia que pocas veces recurre. En ese sentido, la manera en que hemos abordado la guía ética funciona. O sea, realmente hasta cuestionándola nos cuestionamos los que hemos participado en estas sesiones. Y esto me lleva un poco también al tema de Rodrigo sobre la apropiación de la memoria. Eh, Creo que cuando lo estaba escuchando estaba pensando un poco en lo que yo iba a comentar y me era inevitable pensar el proceso por el cual las personas tenemos que apropiarnos de nuestra memoria y de una manera a veces como a tropiezos, ¿no? No es algo que uno pueda ir a un instituto y se revelen las herramientas con las cuales uno va a desarrollarse, sino que nos vamos escuchando de poco en poco y de ahí va saliendo este tipo de reflexiones. Lo otro que me encantó es esta referencia histórica, como bien dice Rodrigo, lo hace López Obrador de manera cotidiana y incomoda sobre todo a un tipo de sociedad educada dentro del neoliberalismo, es algo que no mencioné y lo hago de manera breve, que es como una especie de sujeto consumidor, el sujeto que creció en el neoliberalismo
se convierte en un consumidor donde, tal como el neoliberalismo dice que la utopía es solo su sistema, ¿no? El neoliberalismo tiene esa idea de que solo el neoliberalismo es posible. Así le ocurre a un sujeto. Entonces, cuando alguien se enuncia y nos da referentes históricos, como que hubiera una especie de incomodidad, como si el individuo, el relato del individuo, se pusiera en peligro, ¿no? Yo como individuo. Y es un poco lo que genera a veces las enunciaciones históricas de López Obrador, pero coincido con Rodrigo que esa apropiación es necesaria. De hecho, para que vean cómo a veces aplican las influencias y los modos de dialogar. Justo aquí en los 20, muy cerca de donde yo vivo, se fundó una escuela de agroecología del Estado, en 1920, eh, comandado o dirigido por un zapatista llamado Felipe Carrillo Puerto. Es muy interesante esos años para la península de Yucatán porque vemos un pensamiento crítico emanado de la izquierda que fue elegido no por la vía militar, sino por la vía de las votaciones, con las primeras mujeres participando con cargos públicos. Además, de una otra manera, de manera y muy interesante, con derechos reproductivos y sexuales, que estaba vigente en el debate global, pero que sin embargo dentro de una sociedad conservadora era muy importante. Y hay una crítica que hace Felipe Carrillo Puerto, influido por el zapatismo, él mismo se reconocía como zapatista, obviamente influido también por el socialismo de aquellos días, pero decía él, eh, nos encontramos en medio en una sociedad donde la desigualdad es fundamental. ¿Sí? La desigualdad funda la península de Yucatán, pero en la medida en que podamos reconocer al pueblo maya desde los propios referentes del pueblo maya, y en la medida en que el hacendado descubra que su pobreza reside en esclavizar al otro, podríamos construir otro tipo de sociedad, ¿no? Un poco de esas formas de referencia están en lo que dice muchos lemas que utiliza López Obrador. Obviamente, el discurso es importante, pero la política y la vida es siempre mucho más compleja, ¿no? Eh, que- Quería mencionar esto en cuanto al tema de Zapata y los acuerdos que uno toma, porque en algo así está enfrentándose de manera contemporánea el gobierno actual y nosotras como parte de esta sociedad, donde el relato funciona pero las inercias del neoliberalismo pueden seguir operando eh, y bueno, tenemos que debatirlo. Aquí cierro. Muchas gracias, David. Rodrigo, te damos la palabra y después abrimos al ruedo. Sí, pues escuchando a David y a Samantha, y bueno, esto que mencionaba Samantha, ¿no? Que parece que son preocupaciones como generacionales. También me quedaba yo pensando en, bueno, por un lado, también, y lo mencionaba Samantha, ¿no? Al final cada uno de nosotros habla de nuestra propia experiencia y pues también es difícil medir cómo fue recibido el documento de la guía ética entre los jóvenes, porque pues también la pandemia dificultó mucho, ¿no? Su repartición y el saber justo cómo se discutió en otros espacios. Eh, y también me quedaba pensando en la cuestión de, o sea, entiendo lo que dice David, ¿no? De que los jóvenes tenemos, o así se nos percibe, ¿no? Como que tenemos una vitalidad extra, ¿no? No recuerdo bien el fraseo que hacía David, pero dando a entender un poco esa idea. Pero a veces creo que también está el problema de que se ponen expectativas en nosotros muy, muy altas, ¿no? Y no sé también a veces qué tan viable es poder cumplir a cabalidad con esas expectativas, ¿no? Sobre todo en un contexto donde creo que en el caso de los jóvenes permeó mucho o ha permeado mucho el discurso neoliberal, ¿no? Hace poco estaba la discusión acerca de las clases medias, pero creo que también es bastante válido esa discusión en la juventud, porque por un lado, pues se vende esta idea que mencionaba David, ¿no? De el joven exitoso,
consumidor, con una carrera, individualista, emprendedor, ¿no? Esta subjetividad es la que se vende. Pero por el otro lado también tenemos un Estado que durante 30, 40 años pues abandonó a los jóvenes, ¿no? No les dio oportunidad de estudiar, ya ni digamos laborales. Se dejó a la juventud en manos de los grupos delictivos y en muchos contextos ahí es lo único que han podido tener para sobrevivir, ¿no? Entonces también un documento que se pretende como una guía ética, creo que en el caso del primer grupo con esta subjetividad de emprendedor, pues siento que es difícil conectar, ¿no? Eh, López Obrador hablaba de lo de la clase media, que pues, habría que pensar una clase media solidaria, ¿no? Creo que también en el caso de la juventud tendría que haber ahí, pues, digo, no sé la fórmula, ¿no? El recetario, pero tendría que haber como un esfuerzo por tratar de reintroducir estas nociones mínimas de ética, del cuidado de la vida, ¿no? La vida del otro, de los seres vivos, pero también, ¿no? En contextos donde el Estado ha estado desaparecido, incluso hoy en día, ¿no? Todavía, pues puede parecer como un discurso pues moralizante y de reglas, pero que bueno, que en la realidad pues es imposible que conecte con esas personas que se enfrentan a la sobrevivencia día a día, ¿no? Entonces me quedaba pensando en eso y bueno, en la tarea que tenemos también y bueno, no solo nosotros, ¿no? Sino como sociedad, pues de tratar de pensar de otra manera a la juventud, pero también de, entre todos, darnos herramientas a nosotros los jóvenes, ¿no? Que tanto tiempo estuvimos olvidados, ¿no? De la política. Y bueno, no solo nosotros, ¿no? Podemos extender el caso también con los adultos mayores, con los niños, ¿no? Que a mí me parecía curioso, ¿no? Que ahora que están con el discurso de los medicamentos oncológicos infantiles, ahora son importantes los niños, ¿no? Cuando, pues yo jamás había visto que en una conferencia nacional se pusiera a los niños a hacer preguntas acerca de un problema de salud como fue el 30 de abril, ¿no? El año pasado. Entonces, digo, son cuestiones que me quedaba pensando cuando escuchaba a los demás y reflexionaba todo lo que mencionaban. Y las quería compartir nada más. Muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias a los tres. Mientras van preparando ya seguramente va a haber muchas intervenciones y preguntas, a mí me gustaría decir algunas cosas. Lo primero es que la verdad que ninguno de nosotros sabíamos, porque había plena libertad para presentar esto, por dónde iba a ir esta presentación. Y es un gusto que no hubo acá una confusión de la crítica con la queja de cliente insatisfecho. Entonces, este primer gol que hicimos el día de hoy fue ese. Escuchamos voces de gente joven que se asume como tal, pero habla desde aquello que está sembrado ahí, pero todavía no germinó. Entonces, por un lado, Rodrigo, me parece que con estas observaciones que hiciste, sacudiste fuertemente los clichés que hay etarios, capitalistas, ¿no? En la que el ser humano se define por la productividad y es adultocéntrico. Y entonces, bueno, el niño hay que tolerarle su improductividad porque en el futuro lo será, el anciano es un lastre, ¿sí? Y se pone a la juventud y a la niñez no en el presente precisamente, sino en el futuro. Mientras que el único futuro cierto que tenemos es la vejez. Pero bueno, en toda esta mezcolanza que tenemos etaria y capitalista, hay algo que tú me parece que pescaste en medio de este río revuelto y que lo traes, por supuesto, de tu trabajo concienzudo con blog, que es el de la esperanza. Pero una esperanza que no tiene nada que ver con las expectativas de las que
en las que nos vinieron adoctrinando en el neoliberalismo. Entonces, a mí tu ponencia me pareció sumamente sugerente y me parece que tiene que acompañarse con, como tú dices, de algún modo tendrías que tomar a tu cargo esta propuesta de pensar en clave de personajes históricos un apéndice para la guía. Yo agradezco también que tú hayas aceptado pensar en alguna palabra para el léxico que está coordinando Laura, y bueno, eso es un gusto. En cuanto a Samantha, yo quisiera también poner el acento en lo que nos has hecho pensar en cuestión de la salud. Cuando haces esa pregunta tan tremenda como ¿por qué descuartizarnos corporalmente? Y hablas de ese sacrificio del cuerpo, en esta otra religión, que es la religión del capital. Hay una cuestión teológico-política muy perversa que se juega en las mentes de todos aquellos que se persignan cada vez que escuchan algo que huela a mesianismo o a redención, y me parece que estás tocando el corazón de esta teología política del capital. Y en cuanto a... Y bueno, me gustó mucho la observación que hizo David respecto de esta totalidad y esta exterioridad, porque bueno, yo no puedo sino pensarlo con Levinas, y la exterioridad es siempre algo que se le escapa a un pensamiento, pero entiendo que tu Bolon no tiene nada, pero nada que ver con el totalitarismo, ni tiene peligro alguno de eso. Y habría que ir pensando, Samantha, cómo tejer esta idea tuya con la cosmoética. La verdad es que sería lindo invitarte, en este momento lo hago oficialmente, a escribir algo sobre el cuerpo o sobre lo que tú elijas para el léxico. Y a David me gustaría, bueno, además del ego con Quiro y todas esas cosas que fuiste tejiendo muy, muy bien, a mí me habló mucho del tema de la traducción, porque sabes que en la heteronomía de Levinas el lenguaje se define como traducción, pero además el primer y último texto que nosotros comentamos aquí, aunque sea lateralmente, pero que está ahí como el primer texto, el segundo texto que leímos aquí para estas reuniones, es El discurso del indio de Mahmoud Darwish. Y ese poema es traducción en acto, porque no solo el poeta escribió en árabe para el 5º centenario del encubrimiento del indio y de la expulsión de Granada, ¿no?, de los moros, traduce el famoso discurso del jefe Seattle, sino que, y lo piensa en árabe, y por supuesto él habla de la colonización de América, pero por supuesto también está hablando le habla como palestino al colonizador israelí. Y ese poema, cuando nosotros lo tradujimos, inspirados en Carlos Lenkersdorf, en la traducción que él coordinó al Tojolabal del Evangelio, encargado por Samuel Ruiz, cuando hicimos esa traducción comunitaria nos dimos cuenta enseguida que ese poema en realidad apenas tocaba el castellano para tomarlo de puente e irse hacia las lenguas originarias. Entonces, por ejemplo, César Cancanul lo tradujo al maya yucateco. Y después hemos hablado de esto, bueno, hay muchas otras traducciones, al mije, al totonaco, al zapoteco del istmo, al mazateco, al chinanteco, al coma, al quechua, al creol de Haití, y sigue traduciéndose al náhuatl, por ejemplo. Hay mucho, pero mucho para pensar en la posibilidad de traducir esta guía, que no tenga nada que ver con esas horribles traducciones impuestas del himno nacional, por ejemplo, ¿sí?, que son recibidas como otra forma más de la conquista. Y por eso había salido en las últimas conversaciones nuestras el tema de descolonizar también la guía ética y su lenguaje. Entonces esa es otra de las partes que creo que nos dejan de tarea. Quería decir algo más sobre el abandono de los jóvenes. Se habló también, recientemente,
el neologismo de juvenicidio, ¿sí? Y ese horrible invento que es el de los ninis, ¿no? Que no solo toca a los jóvenes, porque es una expresión de crueldad, afecta a los jóvenes. Yo escuché entre compañeros míos de trabajo hablar de los ninis como los que ni se jubilan ni se mueren. Entonces, hay algo verdaderamente atroz en este tipo de estigmas que me parece que la intervención de ustedes deja claro que todo eso ha sido sacudido y se hizo pedazos, ¿sí? Entonces, bueno, ahora nos toca, como bien dice Nietzsche, así hablaba Zaratustra, que el camello, que lleva la joroba, y viene el león y la rompe, espere al niño, que es el que va con los pedazos de la joroba, a armar otra cosa. De esta guía tiene que salir eso, otra cosa de los pedazos de la joroba, con plena libertad. Bueno, no ocupo más tiempo, me sonó la campanita y a ver quién se lanza ahora. Empezamos con Luis y va a seguir Laura. Gracias. A ver, ¿por dónde empiezo? Una es algo que me he estado preguntando a todo lo largo de estas sesiones ¿y después qué sigue? O sea, una vez que acabemos aquí, ¿qué sigue? Y bueno, las presentaciones de hoy me dan una luz de lo que pudiera seguir. Una es lo que señala David, me parece muy importante. Ubicarnos por grupos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, no es lo que nos trae aquí. Creo que algo que se ha estado señalando es lo que nos convoca aquí es la defensa de la vida como uno de los principales valores. Y no cualquier vida, una vida digna. Y ante esta marejada que ha sido la modernidad, necesitamos algunos referentes mínimos. Y creo que esa tendría que ser la función de la guía ética. Dar unos pequeños vistazos o unas pequeñas luces de por dónde podría ser, porque tampoco es una receta. Y bueno, David luego hace todavía una puntualización. Habla de una guía ética de los y lo demás, ¿no? Poniendo por delante a los otros, que es nuestra preocupación. Y luego por el lado de Rodrigo nos habla de la importancia de la historia. Yo no concibo una guía ética sin la recuperación de nuestra historia como humanos, que en algún momento dado inventamos la idea de que éramos el ser racional por excelencia, cuando es obvio que no ha sido así, que tendríamos que volver a plantearnos esto, pero también la historia de este país de la cual fuimos despojados, que no fue un accidente ni fue preocupación. O sea, yo estoy seguro que hubo una política no explícita para dejar caer el sistema educativo y con ello la cuestión de la historia, de la ética, de la filosofía, y que tenemos que recuperar esa historia como país, porque nos habla de grandes momentos en donde es posible salir del hoyo, ¿no? Como lo hace el presidente casi todos los días en la mañanera. Y por otro lado, la historia como las crónicas de las comunidades, de los colonos, de los vecinos, de los pueblos, que también se ha despojado de eso a los diferentes grupos, ¿no? Y que la historia viene a ser una asignatura que pasar, que acreditar, pero sin ninguna mayor trascendencia. Eso tendríamos que recuperarlo.
Y luego Rodrigo dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Para dónde jalamos? Y dice, entre todos hay que darnos esas herramientas. Entre todos, con todos los demás. ¿No? Y yo creo que en este sentido, estas 3 exposiciones, pues me dan luces y me siguen alentando. Gracias. Muchas gracias, Luis. Sigue Laura. Gracias, buenas tardes. Me resultó muy interesante oír a los jóvenes porque yo tengo muchos conflictos intergeneracionales y una de las cosas que me parece que complican la relación intergeneracional es una falta de memoria histórica que, como bien han señalado ustedes, tiene que ver con una educación, ¿no? Que ha estado ligada a, digamos, asesinar esa memoria histórica por su, digamos, fuerza revolucionaria, ¿no? Sin embargo, creo que a pesar de que me da mucho gusto que Rodrigo sea muy consciente de ello y lo subraye y lo destaque, por ejemplo, el ejemplo que él da de esa plática entre Madero y Zapata, veo un problema intergeneracional de cómo interpretarlo, ¿no? En el sentido en que pienso que, Rodrigo, estás un poco viendo a los personajes, ¿no? Pero fuera de un contexto, ¿no? Digamos, yo, por ejemplo, he sido muy crítica de que López Obrador tome como alter ego a Madero. Y mi crítica tiene que ver con que yo considero que Madero no es comparable con López Obrador, porque Madero era un oligarca con buenas intenciones, digamos, pero de resolver los problemas de la oligarquía con el régimen de Díaz, no de resolver el problema agrario de los campesinos, ni las luchas obreras que eran la pelea de los magonistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que creo que uno de los problemas de la educación neoliberal es ver la historia a través de personajes gloriosos como descontextualizados, ¿no? Creo que, por ejemplo, la relación de Madero con López Obrador es interesante en el sentido en que se ha ligado de repente como con esta condición de haber sido elegido, pero luego poder ser víctima de un golpe de Estado, digamos, del poder, ¿no? Oligárquico, lo cual me parece que podría ser una relación interesante, pero digamos que a la hora de decir, hay como lo que planteabas, Rodrigo, ¿quién tendrá la razón, Madero o Zapata en ese diálogo? Yo no tengo duda que Zapata, digamos, ¿no? O sea, no podría ponerlo, digamos, a discusión. Y no creo que porque yo sea, digamos, bisnieta de un zapatista, nada más, ¿no? Sino porque creo que puesto en contexto, es evidente que Zapata es un hombre que está defendiendo intereses populares, mientras que Madero los ha traicionado. Entonces, creo que gran parte de la cultura contemporánea tiene que ver con entender un poco los problemas morales como problemas personales y no como problemas, digamos, del conjunto de todos, pues un poco, ¿no? Entonces yo por eso les quiero lanzar una pregunta a los tres, como que me parece interesante para poder tejer este encuentro intergeneracional, que tengo muchas ganas, digamos, de tenerlo como una discusión interesante, es ¿qué entienden ustedes por ética? Porque me parece que cuando, aunque me pase un segundo, quiero terminar la idea, digamos que creo que fue David el que hablaba de que hay un conflicto un poco en este sentido de una falta de entendimiento de los lenguajes generacionales, ¿no? Sin embargo, a pesar de que los jóvenes, ustedes también lo han señalado, hayan sido abandonados, yo pensaba, bueno, en mi generación nos mataron a la mitad, man, o sea que nos fue un poco peor, creo. Entonces, el asunto es, mi pregunta es, a ver, los jóvenes educados en el neoliberalismo, un poco como Rodrigo los ponía como clase medieros, que quieren tener éxito, fueron educados así, también están sujetos a la ética empresarial. Entonces mi pregunta por eso es medio diabólica. O sea, ¿eso es una ética como cuestionaba Pilar o no lo es? ¿Ustedes qué piensan que es la ética como jóvenes? Para mí sería muy importante saber eso. Gracias.
Muchas gracias, Laura y José, y después ya les devolvemos a los ponentes. Sí, muchas gracias por las intervenciones de los tres o les tres. Para mí ha sido un ejercicio muy interesante, porque además es un ejercicio muy inspirador y muy esperanzador. Alguien asomándose a los comentarios del YouTube puede ver que también ya les han comentado en el sentido de que sus intervenciones dan una buena esperanza en el sentido de pues las preocupaciones que están planteando y de que, bueno, hay posibilidades, ¿no? De que como una condición, digamos, que la que señaló David, ¿no? De esa especie de inquietud y de voluntad de vida, pues tomar en ese sentido la estafeta para futuras transformaciones. Yo creo que ahí hay una cuestión muy, muy interesante, muy pertinente. El sistema político mexicano siempre ha sido un sistema que difícilmente, justamente por el conjunto de candados y de formas en que se fue estructurando, pues uno lo ve en términos de nuestros representantes. Yo no he visto ahora la proporción que haya en el nuevo Congreso y demás, pero me atrevo a decir que hay voces pues que siempre han estado ahí y que impiden ese relevo generacional. Incluso también en el propio medio académico ocurre eso, ¿no? Ahora, eso no significa que ya por el hecho de acudir a esa noción etaria, pues ya significa ya o da una garantía. El hecho mismo del modo en el que se instrumentó para algunos el neoliberalismo ya en una fase más profunda o de profundización con Salinas de Gortari, por ejemplo, se defendía que era una nueva generación o el propio la propia nueva generación de los políticos del PRI a la que señalaba Peña Nieto cuando empezaba su gobierno. Yo creo que lo que aquí se está planteando como una noción de defensa de la vida y de preocupación por lesotres es un sentido, digamos, que le daría justamente a esa dimensión ética del actuar político. Y yo creo que aquí, en efecto, el asunto de la forma social o del capitalismo como se está modificando con amplias dimensiones en términos de la precariedad, con una aceleración de los dispositivos y de los herramientales técnicos o tecnológicos, plantea una exigencia al modo de vida o a la manera de encarar el problema de la vida, que es, algunos lo han llamado esa exigencia del autorrendimiento, ¿no? Por eso parece que el neoliberalismo camina, digámoslo así, como cuchillo en mantequilla en determinadas visiones, porque justamente ese autorrendimiento en la propia forma del despliegue de la vida, como lo señaló Silvana, pues aunque presenta un modo adultocéntrico el capitalismo, el impulso, digámoslo así, y eso lo ve uno también muy claro en la discusión de muchos otros problemas, como son los de las nuevas leyes, la ley de ciencia, espacios que han de activar cuestiones, la ley de educación superior sobre las nuevas generaciones. Yo quisiera ver cómo piensan ellos ese tipo de dimensiones de lo instituido y de lo instituyente, y hacia dónde apuntan esos ordenamientos y qué preocupaciones les generan, porque me parece que sería muy interesante también conocer su opinión. Bueno, muchísimas gracias y ahora le damos las palabras. No sé quién quiere empezar a responder del estrés. Inicio, si no hay problema. ¿Sí? ¿Puedo? Adelante. Muy bien. Gracias, en primera, gracias por las reflexiones, por este diálogo que
que siempre es muy fructífero. Creo que es muy interesante la pregunta, casi como una especie de manzana envenenada. ¿De qué entendemos por ética? Y es muy sugerente, a mí me encanta cuando podemos platicar así. Eh, Miren, yo les voy a ser honesto. Ante una ética del mercado donde parece que no hay ética, donde la ética del consumo, del autoconsumirse, del sacrificarse como objeto, o que todas las personas pierden cualquier tipo de vínculo porque solo son útiles en la medida en que los objetivamos, la iniciativa de la guía ética es bastante sugerente porque nos ayuda a pensar cómo podemos participar de otra manera en la vida social, ¿no? Y me gustaría sugerir algo. Para mí, la ética, la guía ética que hemos estado cuestionando, ya no puede existirse en las experiencias que se construyeron en este diálogo, ¿no? Pensaba un poco con la idea de la pregunta de qué es ético para nosotros en aquella experiencia que tuvimos en la sesión 2 o 3, donde la madre de una víctima que fue asesinada, se encuentra con un victimario, con el victimario, y el victimario le revela las causas por las cuales había asesinado a su hijo, ¿no? Y en ese diálogo complicado, muy conflictivo, lleno de emociones de todo tipo, eh, ella le asigna un perdón distinto. En el mercado lo que ocurre, un perdón comprensivo, diría yo, ¿no? En el mercado lo que ocurre en el liberalismo como tal es que no hay tiempo para nada, ¿no? O sea, un poco en este conflicto intergeneracional, hay cosas vivas todavía en la sociedad que tienen que ver con un pensamiento conservador de lo dominante, ¿no? O sea, lo que se trata de conservar son relaciones de dominación y se van de una u otra manera sofisticando. Antes habían linchamientos públicos, y los hay hasta ahora en algunos lugares, hay muchas noticias, pero hoy también simultáneamente hay linchamientos mediáticos, ¿no? O sea, es la muerte del otro, lo podemos asesinar con las palabras, dirían por ahí también, ¿no? Una cosa que yo notaba y que me parece muy conflictivo en el México actual como inercia de toda la carga histórica que se ha platicado aquí, tiene que ver con el fundamento inevitablemente o sofisticadamente racista que hay en el país, en México, en América Latina, pero hablando un poco de este país, un fundamento racista que está instaurado en la idea de nación y que el neoliberalismo sofisticó, ¿no? O sea, aunque suene un poquito fuerte, el sujeto neoliberal es un mestizo criollo con una visión de conquista terrible. Entonces, ante eso, no nos queda de otra, diría yo, es uno, o participamos en ese sistema de dominación, o por el contrario, pensamos en otras vías éticas. Y ahí es donde entra, yo creo, el esfuerzo que se ha venido haciendo de manera alterna a otros, ¿no? O sea, este diálogo que estamos construyendo. Ahora bien, si bien o sea, es cierto que hay una especie de fuerza etaria, ¿no? Esta idea de que hay jerarquías. Cuando yo me encontraba con esta reflexión sobre los feminicidios, de la triangulación de las violencias, miré a ver alrededor y así ocurre en gran parte de las sociedades. Aún Yucatán teniendo bajos niveles de la muerte de mujeres, hay un alto nivel de suicidios. Al sujeto yucateco se le vende como pacífico y se le construye esa identidad. Y yo lo he visto representado en un discurso actual en México, que tiene que ver con lo instituyente y las instituciones como tal. Hay que tener mucho cuidado con una noción de que el sujeto que está en el poder, por ejemplo, puede ser López Obrador, ejerce de manera pacífica o desde un pacifismo el bien de todos, ¿no? Más bien hay que cuestionarlo de manera crítica y de manera asertiva, y lo digo por esto. Algo que yo aprendí con lo de Felipe Calderón en el 2007
fue que se instaura un plan en la ciudad de Mérida, por eso se llama Plan Mérida, de que hay un ideal de ser un sujeto pacífico, transparente. Aquí la gente no se mata entre sí, entre comillas, ¿no? Pero lo que nos generó, y que es una inercia que estamos viendo, es otro tipo de racismo. Tenemos el racismo de la piel para afuera, pero nos enfrentamos ahora a un tipo de racismo que tiene que ver con la idea de la transparencia, del sujeto que es un libro abierto, que siempre está aprendiendo cosas, ¿no? Y que lamentablemente en muchos contextos de izquierda se padece, ¿no? O sea, el sujeto que se construye una especie como de pureza en los actos y en la creación, y no hay espacio para la reflexión sobre las implicaciones de lo que hacemos. Y esto lo menciono, con eso cierro un poco, porque somos un país joven. O sea, yo pensaba un poco cuando estaba en otros lados, por ejemplo en Perú, y veía que su población son 26 millones, y yo miraba a ver a México y decía, oh, 126, ¿no? O sea, hay 100 millones, 126 millones, y los países de Sudamérica son grandes, pero no tanto como México. Y la media del país son 29 años, creo, según el INEGI. Entonces, mirando a ver alrededor, nos encontramos con que estamos rodeados de personas jóvenes, pero que han sido instituidos. Entonces, el conflicto intergeneracional, yo también lo veo. Yo también veo al consumidor exquisito, por ejemplo, o al adicto al consumo como tal por todas partes. En ese sentido, tengo que entender la ética nuestra como una especie de pequeña alternativa, pequeña puerta para iniciar un diálogo con los otros. Bueno, es mi comentario. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Rodrigo o Samantha? Si quieren, yo. Bueno, de lo que decía Laura, bueno, un poco el diálogo que yo ponía era provocador, ¿no? Tratar de provocar, o sea, no asumir quién está bien o quién está mal en aquel momento. Eh, y es que, bueno, también creo que tiene que ver un poco desde dónde trato, bueno, desde dónde hablo, ¿no? Creo que entre los jóvenes, y bueno, no sé cómo lo vean Samantha y David, hay una, pues no es una sola corriente, sino, pero sí una forma de percibir la cuestión de la política que tiene que ver mucho con caer en radicalismos y que a veces la política es más destrucción que construcción, ¿no? Entiendo que pues hay autores, hay ideas en la izquierda que a veces enfatizan mucho ese aspecto. Incluso en algún momento yo llegué pues a tener mucha influencia de ese tipo de ideas, hasta que recuerdo que en una clase del doctor Dussel dijo algo que a mí me hizo mucho sentido. Él decía que la izquierda siempre había dedicado o gran parte de su pensamiento a pensar el momento negativo de la política, ¿no? Decía, pero bueno, cuando se toma el poder político, cuando ya se está en el gobierno, hay muy pocos que han teorizado sobre lo que viene después, ¿no? La construcción. Y dice, ¿por qué? Porque una acción política dice, tiene que ser factible. Y bueno, pensándolo también un poco en este autor que mencionaba Silvana, Ernst Bloch, él decía que siempre, o algo esencial de los seres humanos, es soñar utopías, ¿no? Pero dice, a veces esas utopías son castillos en el aire, están muy bonitos, pero son imposibles de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, digamos, desde esa perspectiva a mí me inquieta mucho que en el caso de la juventud, pues muchos optan por perspectivas que, en mi opinión, llega un punto en el que se estancan con la pared, ¿no? ¿Por qué? Porque también a veces es parte de este discurso neoliberal la imagen del rebelde, del que a todo se opone, pero al final, ¿qué se construye desde ahí, no? Digamos un poco igual para provocar, ¿no? No es que yo me posicione de un lado o del otro, pues también uno podría decir al final en qué terminó el zapatismo, ¿no? O sea, claro, está lo que se llama la Comuna de Morelos,
pero al final ni el maderismo, ni el zapatismo, ni el villismo lograron perdurar, ¿no? Lo que perduró pues fue una visión un poco conservadora de la revolución en el carrancismo. Y bueno, al final, tanto el pasado como el futuro pues están abiertos, ¿no? Y están abiertos a interpretaciones. Entonces yo creo que en esta pues propuesta que yo hacía de establecer referentes, claro, no necesariamente todos van a pensar igual de quiénes son esos referentes, ¿no? Un poco lo que decía David, bueno, hay contextos donde sus referentes son otros, ¿no? Contextos locales, y estoy de acuerdo, ahí hay que hacer esa labor de traducción de a quienes vemos como inspiradores, ¿no? Eso por un lado. Contestando la pregunta de qué entendemos de ética, pues bueno, en lo personal, yo estoy muy en la línea de estos planteamientos que han hecho Silvana y el doctor Dussel acerca de que la ética tiene que ver con la afirmación de la vida, pero no la mía, ¿no? Sino la de los otros, y que eso solo se puede hacer a través de la comunidad. Silvana tiene luego una frase que dice, no se trata de mis derechos, ¿no? Lo de hablar de los derechos en primera persona, sino hacerlo en tercera, ¿no? Los derechos de los demás. Porque si nos ponemos a hablar en primera persona, pues ahí es cuando llega la queja del cliente insatisfecho, ¿no? Como la denomina Silvana. Y bueno, a ver si me cumplió tal proyecto político todas mis expectativas. Y bueno, digamos en ese sentido, un poco biográficamente, pues yo podría decir que ha sido muy poco en lo que directamente yo me he visto beneficiado por el gobierno de la 4T, ¿no? Pero bueno, al final, en lo personal, yo no voté para que a mí me beneficiara, ¿no? Sino para que beneficiara a los que nunca han tenido nada. Entonces creo que la cuestión de la ética tiene que ver con la cuestión de la comunidad, pero enfatizando la afirmación de la vida de los que menos tienen, ¿no? De los desposeídos. Y acerca de lo que decía el doctor Gandarilla de estos dispositivos que operan en la modernidad, justo es curioso que, y bueno, también un poco ahí mi preocupación de volver la mirada al pasado para encontrar, digamos, semillas de esperanza, Bloch la llama esperanza activadora, porque es curioso que las representaciones que nos hacemos ahora, y que de hecho tienen a veces por objetivo a la juventud, son representaciones de un futuro, pero sin esperanza, ¿no? Distópicas, de sociedades posindustriales, posapocalípticas. Pienso en el terreno del entretenimiento, ¿no? En videojuegos, en las películas, Matrix, Robocop. Siempre hay estas representaciones del futuro, pero en el futuro aparece como catástrofe, ¿no? Y de alguna manera pretenden ser como un bloqueo a imaginar otros escenarios, ¿no? Y claro, a veces tienen éxito porque creo que desde la izquierda no reflexionamos mucho sobre justo cómo construir otras cosas, que al final nunca es recetario, ¿no? Sino siempre se va caminando pues un poco en penumbra, y también, pues como todos, ¿no? Con claroscuros. Igual volviendo un poco a esta idea de Madero, pues quizá igual de Zapata, ¿no? Verlos como personas que respondieron a un contexto con claroscuros y que al final nosotros no sabríamos quizá cómo haber actuado en ese momento, ¿no? O a mí a veces no me parece tan claro cuando se critica al gobierno de Andrés Manuel diciendo, es que debían de haber hecho esto, y bueno, pues ya, a posteriori es bien fácil decir, aquí estuvo bien o aquí mal, pero quizá en ese momento no lo veíamos tan claro, ¿no? Entonces, creo que de ahí la importancia de seguir empujando un discurso y una realidad que introduzca la ética en la política, ¿no? Para construir otra cosa. Gracias, Rodrigo. Samantha, ¿quisieras decir algo? ¿O leemos? Sí. Tal vez el comentario de Aide, ¿ya lo leíste? Porque sí. Habla a lo tuyo. Sí, muchas gracias.
Bueno, voy a ser breve y también quiero continuar con esta misma línea que deja Rodrigo, porque es cierto, ¿no? La juventud luego se caracteriza por aquellos radicalismos en la política y yo creo que también tiene que ver con que estamos acostumbrados en la modernidad con la inmediatez, ¿no? Queremos que el cambio sea ya, no tenemos, tal vez muchos no tengamos conciencia de que eh, tan solo, ¿no? En este gobierno, pues que Andrés Manuel haya llegado al poder no significaba, como hacen mofa los conservadores, de que todo iba a cambiar mágicamente y ya llegó al poder, pues somos, ya no hay corrupción, ¿no? O es vamos, es una estructura que ha sido amañada durante muchos sexenios, ¿no? Y al toparnos con la opción de la alternativa, como lo fue Andrés Manuel, muchos jóvenes se decepcionaron de esto, ¿no? Porque yo no veo cambios, ¿no? Pero vamos, también hay, quiero retomar también, digo, ya que lo traemos a colación, la pregunta que nos hizo Laura, ¿no? Porque es cierto que muchas veces es la falta de memoria histórica, pero no estoy segura si solo corresponde a la juventud, ¿no? No estoy diciendo que lo haya dicho de esta manera, ¿no? Pero vamos, también se tiene esta concepción de que el joven es, vamos, por no vivir ciertas épocas, pues sí, tal vez no lo tengamos tan a flor de piel, ¿no? Pero se puede tener cierta conciencia acerca de esto, ¿no? Y bueno, al respecto de que entendemos con la ética, pues sí, yo también estaría en la misma línea que David y que Rodrigo, en que pues tiene que tener primeramente la afirmación de la vida digna, claro, pero también el otro y vivamos, o sea, esto no significa la negación del yo, ¿no? Esto no significa que yo no valgo, que que me debo de sacrificar por otros, ¿no? Cual si fuera una cuestión martirizante, ¿no? Sino que es complejizarlo, es llevarlo a estos ámbitos más amplios en donde mirar por el que peor le ha ido, ¿no? Vamos ahora, por esto retomo también por el bien de todos, primero los pobres, porque vamos, lo dijeron en alguna sesión anterior, ¿no? Pues los ricos no lo necesitan. No necesitan este cobijo, ¿no? Este consenso, ¿no? A ellos se les ha borrado del piso político, ¿no? Y su labor solamente es votar, ¿no? Y bueno, si bien también sin querer también lo toca Laura, no lo menciona, pero yo puedo vislumbrarlo, es que hay estos cortes generacionales, ¿no? Estos cortes en los que, vamos, hoy se habla del boomer, se habla de la generación X, se habla de la generación Z, y entonces todos estos cortes generacionales nos imposibilitan a vernos con otros, porque nosotros jóvenes vamos a seguir viviendo y vamos a seguir teniendo experiencias, les vamos a seguir transmitir esto a las generaciones futuras, y estos cortes hacen que no nos queramos ver, ¿no? Y es como un rechazo también a nuestra propia juventud,
y a nuestra propia, vamos, o sea, nuestra propia vejez, nuestra propia evolución, ¿no? Incluso, ¿no? El rechazo también que se hace a los niños en este sistema neoliberal. Tú lo tocaste un poco, Silvana, de que se tolera al niño por la improductividad porque va a llegar a ser algo, ¿no? Y bueno, es que el niño ya es, o sea, que crece, pues sí, ¿no? Pero pues todos crecemos, o sea, no dejamos de crecer nunca, 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 hasta que nos morimos, ¿no? Y volvemos a la tierra y ya, o sea, pero vamos, también sobre lo que plantea el doctor Gandarilla, de estos dispositivos que operan en la modernidad y también, como lo decía de nuevo Rodrigo, bueno, a nosotros, de cierta manera, se nos alejó de la política. Muchas veces se nos alejó y se nos educó para hacer otra cosa, ¿no? Porque la política era cosa de rateros, la política era cosa de... no, o sea, que los jóvenes se involucraran en la política era mejor que fuera empresarios, todavía, ¿no? Es mejor que seas esto y mejor verlo desde de cómo capitalizar tus habilidades, ¿no? Y si no entran en estas cajitas de que pueden ser capitalizables, no sirve para nada, ¿no? Y por eso también pensamos también la política, bueno, el futuro lo vemos también, yo creo que la izquierda también lo aborda desde, muchas veces, no siempre, pero muchas veces desde la culpa, ¿no? Y bueno, también esto lo hace los conservadores, pero en un sentido diferente, ¿no? Es como de la izquierda es como por nuestra culpa va a pasar esto y vamos en un sentido más social, ¿no? Pero los conservadores es por nuestra culpa, pues ya va a pasar esto y no hay futuro. Entonces, ¿de qué te preocupas, no? Tú sigue consumiendo, tú sigue haciendo y no pasa nada, ¿no? En este sentido, yo creo que nos tenemos que quitar sacudir estos culpígenos, ¿no? Porque pareciera que no podemos disfrutar la vida, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Si estamos haciendo una acción política, también es con gozo, ¿no? Con el otro, ¿no? En interrelación con todo, con las otras personas, los que no son como yo, los que piensan diferente a mí, y eso es muy importante porque el cambio no viene de las personas que piensan igual que de mí, ¿no? Bueno, fuera que todos pensáramos igual, no habría necesidad de ningún cambio, pero concesionar, no convencer con el otro al que puedo decirle, donde hay un verdadero diálogo y puede haber un consenso entre dos personas que no coinciden y al final de verdad escucharse, ahí se puede haber esos cambios. Y bueno, ya es cuanto con mi participación. Muchas gracias, Samantha. Hay varios mensajes. Vamos a darle la palabra a Teo que pidió. Vamos a escuchar a otro joven y voy a leer los mensajes inmediatamente si es que no los pierdo. Adelante, Teo. Sí, justamente, bueno, me quedé pensando en la cuestión de los referentes de Rodrigo y quizás quien yo considero uno de mis principales referentes. Hay una anécdota en la cual llega un miembro de su gabinete a quejarse de otro miembro de su gabinete. Y él le dice, mire, pero si nos quedamos nada más los buenos, nos quedamos nada más usted y yo. Entonces,
quizás esa frase fue reinterpretada, fue interpretada por la situación como algo, como un mensaje de que en un gobierno para poder gobernar hace falta tolerar la corrupción, pero yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como que hay que aceptar distintos puntos de vista y no únicamente el mío propio, que yo estoy diciendo que yo estoy convencido que yo soy el único que es bueno. Y entonces, más que interpretarlo de esa manera, me parece que hay que interpretarlo como un llamado al diálogo y como un llamado al consenso, que decía Samantha. Y bueno, me parece que en ese sentido es algo que hace falta quizás entre la población joven, que es aceptar, ir más allá del yo y lo que yo considero bueno. Y me parece que en ese sentido, esa frase de Perón puede ser una gran enseñanza. Gracias. Bueno, gracias, Teo, por la evocación de Perón, ya que terminamos la vez pasada con Horacio González, ahora con la de Perón. Voy a dar lectura de los comentarios, y Hugo tomó otros también de YouTube. Ahora le voy a pedir a Hugo si los lee. Yo sí quisiera decir algo desde la sesión 0. Hablamos de la ética heterónoma, hablamos de la responsabilidad por el otro y de la falacia del yo individuo. Nadie nace solo, o sea, somos los más frágiles de todos, nos morimos si no nos recibe alguien, si no nos cuidan. Entonces, es apelar a esa vulnerabilidad, a esa fragilidad propia de lo humano, no tenerle miedo, no educar a tenerle vergüenza, eso sí es lo más bonito que tenemos, y sacar por eso el cuidado a la calle, que no sea algo de lo íntimo únicamente, igual que hace la guía con la ética. Dice Aide, tengo otra reunión, pero quiero felicitarles y agradecerles a Samantha, David, Rodrigo, al escucharles me dan esperanza, porque desde su ser joven han abordado cuestiones prioritarias y desde enfoques muy renovadores. Las corporalidades, el ser desde el cuerpo, señalado por Samantha, y la complejidad que ello conlleva, las traducciones interculturales a las que alude David, necesarísimas y seguramente potentes, y la perspectiva histórica de historia viva y que inspira, que planteó Rodrigo. Muchas gracias al estrés. Lidia recuerda a Benjamin, que dice que afirmaba que no hay diálogo sin tragedia en la metafísica de la juventud. Francisca nos dice, el asunto de la factibilidad lo ha fundamentado muy bien el doctor Dussel, eso va para grandes y chicos, ¿es cierto? Lidia dice, este tipo de preguntas, según Envenenadas, habla de cómo siempre nos queremos relacionar con los jóvenes con autoritarismo y violencia. David dice que está de acuerdo, lo decía en un sentido cordial, bueno, se ríen. Dice Francisca, si nos fijamos, los ricos nunca tienen suficiente, no en balde, es muy importante por el bien de todos. Primero los pobres, es una situación de justicia elemental, afirmar la vida, y yo agrego la segunda parte que siempre se olvida, Francisca, y abajo los privilegios, que es la única manera en que los pobres puedan ser primero. Después, bueno, siguió el discurso con otros ejemplos, y Grisel dice, los ricos, aunque no lo necesiten, los exigen. Alguna vez alguien dijo, siempre quieren más. Lo que dice Lidia sobre seccionar para cuidarlos, porque muchas veces hay adultos tóxicos, jajaja. En fin, bueno, no voy a repetir todo esto, y me gustaría que Hugo lea los comentarios en YouTube. Te pido por favor, Hugo, te doy la palabra, si estás ahí. ¿No está Hugo? Sí. Bueno, ¿alguien los ve a los comentarios estos? Ahí está. Pues, buenas tardes. Hay dos comentarios. Saludos por parte de Daniel de la Torre. Nos escribe Normalene Sena de Oliveira, diciendo que es brasileña y estuvo 3 meses en México en el 2006 trabajando con niños y adolescentes de la calle, y ella comenta que está emocionada por la profundidad de las reflexiones que presentan los jóvenes. Y también, bueno, hay otro comentario de Gisela, pero bueno, es en cuestiones de problema de conexión. Y hay otro comentario de Jorge, así tiene, van a ser George RB, y dice que, bueno, manda saludos y menciona que en la segunda constelación o segundo momento
habla, me imagino que se refiere a Benjamin, habla del papel de los jóvenes, del empuje revolucionario, de quienes están más interesados en el futuro, en romper con el pasado. Muchísimas gracias. Tenemos otro comentario más aquí que... Uy, a ver si alguien puede... creo, dice Grisel, el problema no es pensar diferente, sino que todos busquemos un bien común, un proyecto de nación para el bien de todos, donde todos nos beneficiemos. Pensemos cómo prosperaron países que fueron destruidos por guerras, buscaron un bien común y un cambio de conciencias, aun cuando no tenían los mismos intereses, ni las mismas ideologías. Sí, hay formas, y muchas formas también muy creativas, gracias a la pluralidad de culturas que tiene México, y otras formas de construir que tenemos que abrir muy bien los oídos, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos comentarios en Facebook, dice Mauro. No sé si ya estamos a 2 minutos de terminar, si alguien quiere decir algo más o alguno de los que expusieron, a los que invito enfáticamente a regalarnos alguna palabra para el léxico. ¿Quiere alguno de ustedes despedirse? ¿O lo sé? No, pues muchísimas gracias por hacer posible estos diálogos, este espacio. Yo estoy muy agradecida con sus comentarios, con sus participaciones, porque como les mencioné, esto no es, bueno, los hemos mencionado, y no solo yo, pero este es un diálogo real, ¿no? Esto es un verdadero intercambio y son las verdaderas formas en las que podemos actuar políticamente y siempre en relación con aquellos que más lo necesitan y desde un principio de justicia que ve por la dignidad de las personas. Y bueno, es esto, y muchas gracias por todo, y por el espacio y por sus participaciones y comentarios. Gracias. Rodrigo, David, ¿quieren despedirse? Pues muchas gracias a David, a Samantha por sus intervenciones, y también a las y los demás por sus comentarios, preguntas. La verdad creo que es lo bonito de este espacio que se ha creado, ¿no? Que las edades, los grados, académicos o no, y las distintas profesiones se cruzan, y pues surge algo de reflexión con miras al futuro. Muchas gracias. Bueno, en mi caso agradecerles, perdón Silvana, en mi caso agradecerles a Rodrigo, a Samantha, a Silvana por la invitación, Teo, y a todas y todos los participantes. Es muy enriquecedor este diálogo, siempre hay algo nuevo que aprendo, y yo debo la palabra para el léxico. Esto va a estar pendiente, la reflexiono muy bien y la sugiero. Muchas gracias. Muy bien, lo dijiste aquí delante de muchos testigos, así que te tomamos la palabra. Bueno, le agradezco muchísimo. Aquí Lidia les dice que son geniales, chavos. Me hubiera gustado ser como ustedes cuando era joven. Eran muy apática y melancólica. Ustedes vitales, alegres, los amo. Y bueno, respecto de la intervención sobre el peronismo, creo que sí tiene algo que tocó a tanto la inquietud de Rodrigo como de Samantha, de escuchar a los otros y no ponerse en la actitud de algo que muchas veces hablamos con Laura, y es ser el más moral entre los morales, ¿no? Sino, bueno, pensar también, como decía Francisca, citando a Dussel, en la factibilidad y lo que sí, levinacianamente, en que mi lugar bajo el sol significa el principio de la usurpación. Es decir, que, y está recordado en la escena entre Zapata y Madero. Hay un despojo
originario, y eso es lo que sí hay que hacerse cargo. No como culpa, pero sí como responsabilidad con las generaciones pasadas y con las que seguirán. Eso, las citas de Benjamin que han aparecido a lo largo de todas estas sesiones, hablan de eso. Bueno, no sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Nos vamos a ver la próxima con la mesa de mujeres. Que nosotros invitemos a jóvenes o a mujeres no quiere decir que es la voz, obviamente, de las mujeres, porque como podrán ver, tampoco pactamos previamente qué va a hacer cada uno en esto. Entonces, bueno, nos vemos con la mesa que coordina Lisette Silva, y les agradezco muchísimo, muchísimo, dejaron mucho para pensar. Una de las cosas muy interesantes también es ese afán de clasificación que nos dejaron en el delirio de la clasificación que nos ha dejado este sistema neoliberal en el que todos estamos enroscados. Y bueno, es hora de romper también con todas estas cosas. Bueno, y si me permite, Silvana, antes de finalizar la sesión, quisiera decir que vamos a continuar el sábado de 12 a 6 en Abraham González, número 60, Colonia Juárez, entregando gratuitamente los ejemplares de Hacia una nueva cartilla ético-política de Enrique Dussel, y que para quienes no estén en la Ciudad de México, que eso olvidé comentarlo la vez pasada, pero si gustan y pueden, y tienen un familiar o algún amigo a quien puedan mandar a recoger el ejemplar que a ustedes les corresponde, y quizás también le interese recoger un ejemplar para él, nada más con que den su nombre y que digan que vienen de parte suya, ya le entregamos el ejemplar que es para ustedes. Así que bueno, ahí los esperamos también. Muchísimas gracias. Bueno, un gran aplauso para todos y un gran abrazo. Un abrazo. Nos vemos el martes a las 3.